En este episodio de Pata de Mono, invitamos a cotorrear al artista visual Elsa Luis Manzó. Con ella, pasamos del humor a la abstracción, de platicar de 4 colchones en el piso de un cuarto húmedo y, sobre todo, platicamos de tiempos de calidades. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pata de Mono. Yo soy Diego Aramburu y estamos aquí en este lugar sin en el que nos gusta cotorrear de arte contemporáneo y de otras cosas muy chingonas. Así que, pues nada, el día de hoy tenemos una invitada muy especial que a mí me gusta mucho su producción, sobre todo porque tengo varias dudas de hasta dónde llega y varias cosas con las que trabaja, que por aquí nos platicará. Antes de meternos de lleno, pedirles que nos sigan en Instagram, en Spotify, en Apple Podcast, por ahí dejen reseñitas y si pueden que le manden esto a alguien que crean que le pueda gustar, porque pues nos ayuda a seguir creciendo. Así que pues nada, ahora sí, nuestra invitada del día de hoy, Elsa Luis Manzó. Elsa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí y pues curiosa de oír tus preguntas. Pues venga, a cotorrear Sí, un ratito exacto, entonces. sí. Oye, Elsa, empezando por, bueno, vas a tener ahorita tienes una expo en Pecual, Ujú. Quality Times. Platícanos un poquito, sin Qualities meternos. Times, sí. Sí, claro, pues de hecho fue como importante ponerlo en plural. Eso es como una cosa también que parte sobre poner en plural las cosas. Entonces se vuelve un juego de palabra con quality time, pero en realidad estoy más hablando de las cualidades o cómo se entiende ese término de cualidades en la pintura. Como que es como pensar la pintura no solo desde lo que estamos viendo como imagen, pero también como no solo la factura, pero como pensar en la materialidad desde un lado más conceptual Ok, también. Entonces, como descartar un poco esa idea de que si es formal no tiene contenido. ok, ok. No es tanto eso. Siento que de alguna forma siento que me estoy como dirigiendo también a veces un poco a la escena aquí también, que a veces se suele, no sé, a veces siento que puede haber ese prejuicio, idea de que si es muy formal no tiene contenido, no es Sí, conceptual. que es únicamente pictórico y se acabó, ¿no? Sí, exacto. Y también yo preguntarme qué es lo que hace una pintura contemporánea desde su materialidad y cuáles son las cualidades del hoy y atrás del hoy, cuál es esa urgencia por siempre definir el hoy o el presente, porque siempre hay como una urgencia de la hora en querer definir eso y tal vez es algo muy característico de la época o tal vez la pregunta es si lo es en cada época. Y entonces, pues parte también de preguntas que he tenido en mis expos anteriores, sobre todo, pues es como el tercer solo que tengo en esos últimos años, el año anterior en el ECO, el anterior en el Cabañas en Guadalajara. Entonces, como que son preguntas que voy trabajando un poco y como una expo me lleva a la otra para profundizar esas preguntas. Perfecto, poquito a poquito y por ahí llegaremos porque justo de Sí. esas también quería hablar, entonces creo que iremos llegando de una en una. Pero empezando con la que es costumbre, si viajaras en el tiempo, Ujú. ¿cómo le explicarías a Elsa de chiquita lo que estás haciendo? Pues lo chistoso es que creo que si le diría a la Elsa de chiquita que más tarde será pintora, ella no me creería, no me estaría creyendo. Diría, Por. ¿qué? ¿Pintar? No, yo quiero dibujar, me diría. Y yo diría, no, sí vas a pintar. Yo dije, no, yo quiero dibujar caricaturas para los periódicos. Ok, Pero eso sería como la Elsa muy chiquita. Si fuera como la Elsa que está por estudiar después de la prepa y que va a ir a la universidad y en la escuela de arte, le diría que de recordar que igual eso siempre es el principio para otra cosa, no es que ahí se acaba. A veces pensamos que cuando estamos por
como pasar, dar un paso o pasar como a una etapa Nueva. que es como, a veces se siente más el fin de algo que el comienzo de algo, ¿no? Yo recuerdo cuando me gradué de la escuela de arte, era como, ¿y ahora qué? Y piensas que es el fin. Y me ayudó mucho a oír, it's just the beginning. Y como, ok, puedes seguir. Entonces tal vez sí, pues le daría como, le diría algo que le dé confianza para seguir. Eso. Oye, pero sobre todo me gusta, porque digo, creo que además de toda esta parte de pintura, también tienes una gran línea de libros de artista. Y justo una de las primeras cosas que te quería preguntar era, porque supongo que vienen varias piezas que hizo esa Elsa de muy chiquita, que se llama An Amateur's Catalog, ¿no? El catálogo del amateur, y que justo es como reunir tus piezas desde chiquita, pero expuestas en lugares como familiares, porque pues ahí fue donde acabaron esas piezas. Entonces, que nos platiques si de esas hay alguna favorita y por qué toda la gente pone sus pinturas en los baños. Y además, igual que nos platiques un poco de esta parte que hablas de lo comercial versus lo personal. Sí, no, ese catálogo fue bien importante para mí porque, bueno, yo estudié diseño gráfico. Estudié diseño gráfico en una escuela de arte donde esa carrera era muy conceptual, era más como el diseñador como autor y era más por un tema de poder colaborar con gente que hace fotografías o sea, como... En realidad me metí al diseño gráfico para hacer libros de artista. Okay. Entonces eso quería hacer. Y siento que un catálogo de amateur era de alguna forma uno de los primeros, sino el primero libro de artista que ya por fin hacía y que yo quería hacer. Y pues me interesaba mucho justo como el concepto del catálogo, porque pues también en esas carreras de diseño gráfico pues quieres que tus clientes, si es que también vas a trabajar en el diseño gráfico, aunque yo estaba muy dividida, obviamente, pero a la vez pensaba, si llego a hacer esto de pronto, pues lo más interesante es hacer catálogos de arte, ¿no? Y entonces quería ejercer eso y a la vez me di cuenta, sí, es verdad, vengo de una familia donde pues mucha gente está, no diría que está en el mundo del arte, pero tiene un amor por el arte, sea de ir a exposiciones, o sea, crecí en una familia donde pues sí era común llevarme a ver exposiciones desde chiquita y mi abuela era pintora amateur, tenía un taller en su casa, entonces yo los fines de semana me la pasaba en su taller dibujando y ella me aprendió cosas básicas. Entonces también, pues, era como, pues sí, acababa haciendo cosas y se acababan también en esas casas. Y pues llegó esa idea como era un proyecto bastante ambicioso para mí en ese momento, vivía en Holanda y significaba tengo que ir a Francia y tengo que recorrer varias partes del país y hacer todo un viaje para ir como buscando esas piezas que igual hice a los 3 años y que están en casa de los abuelos, ¿no? Entonces sí, creo que fue, pues sí, un proyecto muy importante para mí. Sí, está, y digo, creo que desde ahí viene un poco esa parte de la confianza, ¿no? Que hablabas de, porque ahorita me resonaba mucho con esto que decías de decirle que es just the beginning, porque aparte en ese catálogo como que lo presentabas como engañando un poco de que como si fueras esta artista ya consagrada, ¿no? Claro, que también luego el libro de artista viene mucho de estas retrospectivas. Claro, es que sí, también en ese entonces me gustaba, había leído ese libro de Georges Perec, Un cabinet d'amateur, que enunciaba como todos estos como cuadros, había como una cosa como peresquiana de ir categorizando y recogiendo toda esta información en lugares como domésticos. Era mucho la pregunta sobre el valor, que creo que es una pregunta muy legítima, común y casi normal que te preguntes en la escuela de arte cuál es el valor de lo que estoy haciendo y qué es esta cosa sobre el valor que están agarrando y el valor personal, doméstico o el valor que le atribuyes como a un objeto que tiene valor sentimental contra valor de mercado. A la vez me interesaba mucho ver el arte de Louise Lawler. Entonces, ¿De quién? Louise Lawler, una
artista, fotógrafa que fotografía como obras de arte en colecciones privadas o en las bodegas de museos, como a veces es un detalle o como la esquina de un cuadro, pero se entiende que es la bodega del Reina Sofía, o como nos va a dar como el behind the scenes de como ese mundo donde las obras no están vistas por un público en general o como justo en un lugar doméstico. Entonces era como una manera de poder acercarse, porque de nuevo en esa carrera de diseño era sobre, ok, diseñas libros, pero también tú generas el contenido. Entonces yo tuve que investigar, escribir, redactar, editar, buscar, o sea, era ir a fotografiar estas piezas, pero pues lo hice todo, salvo la encuadernación, pero solo la pagué. Y ya, y Sí, ya. pero sí era toda esa reflexión, que era el 2008, entonces pues sí, iba a cumplir 23, era también una cosa de aprendizaje. Sí, de ir poco a poco. Ujú. Y justo igual de esas piezas, más o menos por esos años, me gusta mucho que ahorita decías, ¿no? Que te sorprendería, Elsa, que no estabas haciendo cómics, pero como que me gusta mucho que esos primeros dibujos que compartes en tu página tienen muchísimo como esa estética, ¿no? Ah, Y sí, como que justo quería que preguntarte qué era eso que te atraía de la estética del cómic y de ahí cómo pasaste ya a la pintura. claro. Este, no, pues el cómic es también algo que crecí con eso, que es parte del arte en el baño, creo. Es muy importante el baño. Y entonces, pues sí, es parte de un lenguaje. Yo creo que para mí también no sé cómo expresarlo, pero al llegar a México, para mí fue interesante notar que había ciertas cuestiones un poco identitarias presentes en el trabajo de muchos artistas jóvenes que estaba conociendo, entendiendo, o, o pues artistas que trabajaban mucho con el entorno donde viven, donde vienen. Y como que traté de ver qué pasa si yo me reboto esas preguntas eh, cuando no vivo en Francia desde muchos años. Ok. Eh, y entonces, ¿cómo me puedo hacer esas preguntas? Y era un poco como, ¿cuál sería como un marcador como identitario, como de cultural con el cual crecí? Pensé, ok, si no es como la iconografía medieval, tal vez podría ser el cómic. O incluso como la sátira muy presente en los periódicos. Fue muy fuerte para mí en el 2000, creo que era 2013, lo de Charlie Hebdo. Sí, 2013 más o menos, Ajá. ¿no? Y me afectó. O sea, como ahí como que me di cuenta que sí me importaba muchísimo, que es como si se le había como herido como una cosa de identidad, como muy fuerte, muy importante. Em, sí, como, y ahí pensé, me hizo pensar como en el poder que puede tener el humor o la crítica a través del humor, los límites, si hay o no, o sea, en general se me hicieron como preguntas interesantes. Y a la vez, esa carrera de diseño gráfico no me había permitido dibujar tanto. Íbamos por lo conceptual, lo fotográfico, lo tipográfico, pero tu dibujo propio no tanto. Entonces, coincidía con mi recién llegada en México y me puse a dibujar muchísimo, muchísimo. Todavía no pintaba. Y y fue eso de retomar algo que en realidad estaba en mí y que fue mi entrada al arte, fue a través de dibujar cómics. Entonces, tal vez era acercarme de repente a una cosa pues de identidad visual y cultural como muy propia para entender okay, por dónde va lo mío ahora que voy a dejar de hacer diseño gráfico como visualmente, cuál es mi lenguaje. Y eso me permitió como ya que sentía que dominaba mi línea, digamos, pues me di cuenta que podía estar presente en lo abstracto, que también sentía que el cómico, ese humor que puede residir en una línea, en una curva sobre todo, puede entonces permitirme hacer abstracciones que tienen humor. Ok. ¿Y qué es eso? Ok, entonces ya, porque justo
creo que esto se junta perfecto con la pieza a la que te quería preguntar, que es una expo en Bikini Wax. Se llamó Painting Problems. Yes. En las que agarraste las bases, porque digo, en Bikini Wax, además de exponer, los que la gestionan viven ahí. Sí. Entonces agarraste las bases de las camas, las usaste como lienzo, las colgaste a la pared y hiciste que todos ellos durmieran juntos en un cuarto con sus colchones en el piso. Sí. Pero quería que nos platicaras más de ahí y justo cómo te nació, de dónde llegó esa idea de colgar las camas. Claro. Y de hecho tuvieron que dormir en un cuarto muy húmedo durante un mes. No, eso fue sumamente importante para mí, porque era mi primera expo individual, fue mi primera expo individual aquí en México. Fue el año que entré al programa educativo de Soma y empecé a pintar. Era un poco mi proyecto, que estoy dibujando. ¿Cuál es mi proyecto para Soma? Bueno, pues es pasar del dibujo a la pintura. Daniel Aguilar, que vivía en Hualcaba, que vivía en Bikini Wax como fundador y como miembro de los varios miembros. De ahí ya llevaba 2 años diciéndome, Elsa, ¿cuándo vas a hacer la expo en Bikini Wax? No estoy lista. Y luego ya, en una fiesta, una peda, bueno, Elsa, ¿cuándo ya vas a hacer? Ok, ya la voy a hacer. Y entonces, pero ya estaba pintando. Entonces de repente fue, madres, ¿qué hago? Porque Bikini Wax no es el lugar adecuado para pintar. Era más un lugar de gestos en ese entonces. No había sala de exposición per se. Entonces, o sea, había como un pasillo, pero... Además como medio happenings, ¿no? Y cosas así. Exacto, como que las cosas no duraban, como le vas a dar un tiempo de exposición a las cosas. Eran más cosas de una tarde, de un fin de semana. Había un nivel muy performático. Aunque recuerdo que justo los artistas que me precedieron en sus expos, como que también, no sé, me recuerdo una pieza de Alejandra Aviles que puso animales venenosos debajo, también con una cama, debajo de los pies de una cama, y los miembros de Bikini Wax tenían que darles de comer porque eran animales vivos. O sea, imagínense como debajo de cada pata de la cama había, no sé, una serpiente, un cempiés, un escorpión, una araña, sí. Pero regresando a eso, entonces, ¿cómo voy a pintar ahí? Y entonces me di varias vueltas. Me recuerdo cómo quería trabajar con el contexto. Les hice varias preguntas a los habitantes. Me respondieron unas preguntas. Primero pensé, pues voy a hacer pinturas que tienen que ver con su día a día o su cotidiano ahí. Y luego como que me interesa mucho la superficie y como el tema del montaje, el tema del sitio específico. Y la pregunta era cómo aliar la noción de gesto, de sitio específico y pintura, ¿no? Entonces, de repente, pues, ¿cuál es el formato de la pintura? ¿Cuadrado, o sea, rectangular? Y pues ahí fue como un eureka. Fue como estar ahí, darme 2, 3 vueltas al lugar, pasar tiempo, hacerle como... Y de repente, pum, claro. Oye, ¿puedo usar sus camas de bastidor? ¡Claro! y luego fue increíble porque además cada cama era distinta, cada cama tenía un tamaño distinto. Entonces luego fue como la cosa de entender cómo metemos esas patas en la pared. Pero fue interesante porque cada cuarto también tenía un color distinto. Por los distintos sucesos que habían tenido. Entonces, no sé, algo como que al principio pensaba, voy a pintar las palabras de blanco, todo. Pero no, como que, no sé, todo cayó muy bien y así se dio. Lo único es que empecé a dar muchas visitas del show luego de la apertura y al final duró un mes porque podemos hacerlo una semana más. No sé. Y al final duró un mes y durante un mes tuvieron que estar, pues, los 4 en un cuarto húmedo con sus colchones en el piso y ya están muy contentos de recuperar sus camas. Sí. Buenísimo. Oye, y justo otra de las preguntas que tengo es, en esa ficha en ese texto de sala de esa expo, mencionas que, ¿no? Y además el nombre es Painting Problems, ¿no? Pero mencionas que pintar es un problema de tamaño, de color, de formato, de todo. ¿Sigues creyendo que pintar es un problema? Sí, es un problema y es definitivamente como generar problemas
Y creo que justo estas pinturas, o sea, varias pinturas que estoy mostrando ahora en la expo de Quality Time, siento en el cuarto que llamo el cuarto principal, donde está también esa escultura de un diván, tienen tuve que pintarlas con el problema, ¿no? O sea, de hecho, siento que les estoy creando problemas y luego tengo que trabajar con esos. Y un problema puede ser justo la parte que no planeaste, es trabajar con tus errores, pero, o sea, pueden cambiar mucho, pero se trata de problemas, generarlos y trabajar con ellos sí, acondicionar un poco las cosas para que ocurra perder control. No sé. Y mantenerte siempre experimentando, ¿no? Creo que también va mucho por ahí, por lo que me gusta de tu práctica. Sí, sí, sí. Que justo esto, de ahí quería pasar a hablar de la manada del rebaño, ¿no? Que justo estuviste en este programa del BBVA y el Carrillo Gil, y que tristemente eso solo estuvo expuesto un poquito tiempo en el museo porque COVID. Entonces, platícanos de esa serie, porque ahí empezaste a usar el zacate como soporte, pero además ¿no? A través de un medio que se podría decir que es anacrónico, ¿no? Porque es este medio viejísimo que es justo el fresco, ¿no? Claro, no, ahí pues para el programa BBVA justo apliqué con el proyecto de aprender la técnica del fresco. Ahí creo que fue interesante para mí pensar que no es, o sea, el proyecto es un aprendizaje, o sea, es aprender algo. La gran parte de mi beca fue en pagar un maestro que me enseñara el fresco, ¿no? ¿Qué tan difícil es encontrar un maestro de fresco? No sé, pero tenía suerte. Pero luego entre pintores... Ah, sí, ok. Como que se generan círculos, porque había oído ya hay un grupo de pintores que se reúne, que todo el mundo pone dinero, e invita a ese maestro y pasan la tarde, trae como pedacitos y se hacen su propio taller entre ellos de fresco y toman mucho mezcal. Pero sí, entonces es como un maestro conocido de un cierto grupo de pintores y él pues le encanta enseñar eso, es su pasión, el fresco. Y entonces, pero claro, mi proyecto era un poquito especial porque pues era justo, quiero que me aprendas, pero vamos a experimentar, me enseñó varias técnicas, no, y él restaura frescos, entonces es como interesante también, es un trabajo muy físico. Y de por sí es también, creo que rompe también con esas nociones o prejuicios que hay de la pintura, de pintar sola en el taller, porque pues no puedes hacer fresco sola, imposible, es muy físico. O sea, si yo fuera la persona que aplica, es como una especie de cemento, ¿no? Lo que estamos haciendo, pues no tendría la energía para pintar. Y luego el fresco, pues tenemos... Vamos a decir como 24 horas para pintar, en realidad un poquito menos. Por eso se llama pintura al fresco, porque hay que pintar cuando está fresco. Depende un poco del grado de humedad. Si estás en el cuarto húmedo de Bikini Wax, pues ya puedes pintar más rato. Pero sí, entonces es una cuestión de horas o sea, cuento un poquito porque es una técnica como interesante saber un poquito como ciertas características de esa técnica porque se refieren mucho a los tiempos, por ejemplo. Y como es algo que nos hace viajar en el tiempo y en la historia, porque pues se puede referir a la pintura de las cavernas o como pinturas prehispánicas sobre ciertas paredes o muros porque es cal, ¿no? Es como un material muy, pues, natural, antiguo. Todos los materiales naturales, tiene que ver con eso, y llegó al zacate, ¿no? Entonces, trabajar el fresco, y pues aquí en México la idea del fresco que tenemos son los murales y el movimiento del muralismo como una cosa que en realidad no se mueve, que es muy permanente, como de monumento nacional ahí para siempre, ¿no? Sí, o sea, está muy cañón que nuestra idea justo de lo mural, a 100 años de lo mural, sigan siendo los muralistas de hace 100 años, ¿no? Sí. O sea, esa es la mejor
evidencia de que no... Y en realidad hubo un poquito más en esa época, pero pues se quedaron con esos tres. Y y, y entonces yo era como que cómo lo desplazo, cómo trabajar esa técnica un poco hoy en día y primero, antes que nada, cómo hacerla móvil. Em, entonces era pensar soportes que también era la expo del BBVA MCG, es una expo que viaja, se fue después al Museo de la Ciudad de Querétaro. Okay. Iba a viajar más, pero por la pandemia no se pudo viajar más. Pero entonces, sí, el fresco sobre soportes móviles. Y de ahí el zacate, porque era como entender las propiedades de esa técnica. Necesita un soporte que sea sólido, pero que se pueda humedecer, pero que no se deshaga cuando se humedece. O sea, era como... Súper específico. Pues muy específico, pero en realidad, no sé, ahí encontré el zacate, era una, piedras de tezontle es otro. Entonces, sí, estuve experimentando con varios de estos y pues el tezontle fue como también un descubrimiento porque puedes revelar, el tezontle, el zacate, puedes revelar que es un zacate, pero también puedes cubrirlo completo y se vuelve un objeto que no se puede llegar a definir qué es. Sí, me acuerdo cuando los vi en tu estudio, parecían como pensé que eran algo que iba a estar sumamente pesado y es la cosa más liviana que existe. Es verdad. Sí, exacto. Son muy ligeros. También siento que veo mucha gente, colegas que hacen cerámica, entonces creo que para mí es como darle la vuelta como a eso. Si mucha gente está haciendo una cosa, voy a buscar qué otra cosa puedo hacer. Pero también, pues, sí, es otra manera de ejercer la técnica sin sentir todo el peso de la historia también sobre mis espaldas y de cómo lo hicieron, pero también hice algunas pruebas que luego los miraba y está, uy, eso parece como de los 50, porque tal vez por la paleta, o justo ahí también esa idea de Quality Times, estaba también con esa reflexión, porque si estamos con un medio, una técnica que refleja otra época, como la hago sentir que la estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, tal vez con otro tipo de color, o sea, como era parte de esa búsqueda más amplia también. Y pues sí, como que, de nuevo, creo que en general siempre me interesa eso que no es muy evidente, pero se refiere a ese lenguaje. Cuando digo que no lo podemos nombrar, ves ese zacate, esa cosa muy diforme con esos colores, y no puedes decir si es animal, si es vegetal o si es mineral. Y creo que ahí me interesa porque es donde el lenguaje no llega, ¿no? Como, ¿cómo lo llamo? ¿Cómo lo nombro? Y, o sea, también es seguir trabajando lo abstracto en estos formatos, ¿no? O sea, más en esta salida. Sí, sí. Pues es como muy... Siento que es un terreno que todavía podría crecer, o sea, podría seguir también, pues permite dar acomodos muy distintos, o sea, como de términos de instalación. Entonces, sí, siento que eh, está ahí y fue muy como puntual ahí en esa instalación del show de parasitaje, Ujú. pero podría volver de otras formas, siento. Ok, Sí. ok. O sea, ahí estaremos viendo por dónde va saliendo. Sí, pues siento que perdón, como que de alguna forma también es como ese punto de entrada también sobre temas de lo vivo, no humano, o sea, como que toca esos temas y fue muy fuerte para mí la llegada de la pandemia en relación a ese proyecto, porque pensaba el imaginario de las plagas y de la invasión de los virus y esas referencias hasta bíblicas, ¿no? De las llegadas de las plagas, porque hacía muchos de esos zacates y de repente parecía una plaga, ¿no? Y de repente pandemia y fue muy raro. ¿Y crees que eso cambió mucho la línea por la que ibas o te detuvo, dirías, o no? Pues no sé, me la pasé mucho tiempo en mi confinamiento haciendo pequeños frescos. Tal vez justo porque tenía que ver con los tiempos y algo que le tienes que dar tiempo y pintas una hora, esperas una hora, vuelves, es así.
pero ya como que siento que ahora estoy en otro momento, pero sí, es muy extraño, como que se juntó esa experiencia, parte como la experiencia del proyecto, como, no sé, en paralelo. O sea, ocurrió en su momento de Sí, estar muy expuesto, pero específico y mucha casualidad que pasaran sí. tus plagas cuando estábamos viéndonos atacados por otra. Oye, Elsa, y algo que te quería preguntar justo ahorita antes de entrar a hablar de esas 3 expos que dices. Tuviste una entrevista dibujada con Marvin, la revista, y había una pregunta, bueno, una respuesta más bien, que me gustaba mucho tuya. Te quería preguntar cómo hacer eso. Pero la respuesta era que decías que debes de construir las imágenes que te hablan, no las que te imponen. ¿Cómo llegas tú a eso? ¿O qué, cuáles son como cuál es tu método para llegar a construir esas imágenes que te hablan? ¿Cómo? A ver, no sé si entendí la pregunta. O sea, que Ujú. esta construcción de imágenes, ¿tú cómo la haces? O sea, ¿cómo creas? O sea, porque justo en la entrevista se menciona como estamos viviendo en este mar de imágenes que llegan por todos lados, ¿cómo no dejarte como ahogar por ese mar, sino más Ah, bien que salga o sea, cómo construir tu propio imaginario, por decirlo así? ujú, ujú. ¿Y ahí qué dije? ¿O dije O sea, algo? que ¿Lo se contesté? debía de construir las imágenes que te hablan y no las que se te imponen. Ah, ¿y eso puse? Sí. Ah, ¿y qué dibujo hice? Este, ok. Pues sí, yo creo que es eso. Mm, pues tal vez es un poquito algo que va hacia esa idea de kill your darlings Ok. o hay que destruir los ídolos o como algo como de esos aprendizajes tempranos que luego se quedan de alguna forma un buen rato. Am, es que se nos vienen muchas imágenes, o sea, no quisiera entrar demasiado en todo eso del algoritmo, am, pero sí es como cómo entender o distinguir lo interesante de lo esencial o a veces nos dejamos llevar hacia un proyecto porque suena muy interesante. Pero tal vez está bien que tal vez al principio no suene tan interesante, lo importante es cómo lo vas a hacer tú. Tal vez no es tanto qué es lo que dice, es más cómo lo haces, Ok. ¿no? Em, que, como, sí, siento que hay algo que Robert Filiu, por ejemplo, un artista que a mí me encanta, que siento que es como de los, no es mi ídolo porque ya lo maté, pero es como que me inspira y me sigue inspirando y justo porque es un artista que no se puede poner en una caja. O sea, estuvo parte de Fluxus, pero fue sí mismo antes de ser Fluxus. Tal vez porque fue economista y poeta antes de Ok, hacer o sea, buenas arte. cosas. Eh, y trabaja mucho con texto. O sea, es muy particular, ¿no? Hay dos, siento como él para mí. Y entonces él en algún momento dice, um, el arte siempre es sobre la misma cosa, la vida, la muerte, amar, odiar. Y luego se me hizo como interesante, pero, o sea, de alguna forma como no es como sí, no sé, no es tanto sobre la gran idea, es más cómo lo vas a hacer, ¿no? Porque al final, sí, hay muchas formas de decir la misma cosa. Ok. Ujú. Ok, que eso, digo, ahorita que dices muchas maneras de decir la misma cosa, creo que me resuena mucho con tu expo en el Museo Cabañas, ¿no? Que Mm, trabajas mucho la repetición y justo se llamaba Tiempos Caleidoscópicos sí, sí. Las y épocas épocas, caleidoscópicas. perdóname. Sí, sí, sí. Pero No, está bien. platícanos más de eso y cómo llegaste a hacer esos patrones, por qué en el Cabañas, bueno, por qué hacía sentido en el Cabañas con estos murales, etcétera. Claro, bueno, pues fue una gran invitación la de ir al Cabañas porque era una expo que se organizaba en el marco de los 100 años del muralismo. Y cuando me invitaron, no sabían que yo estaba por hacer fresco incluso. Entonces fue muy increíble.
Y Orozco es mi favorito de los tres muralistas y se trataba de entrar en diálogo con él, nomás para contextualizar y que parte del show también iba a haber una selección mía de algunos de sus dibujos como dentro de mi expo. Entonces era como, sí, dialogar con este señor, pero pues sí, era como hacer mi propia reflexión sobre cómo estaba mirando hoy en día como a esos murales que, o sea, sí, son como una gran obra maestra y soy así como maravillada por la capilla del Hospicio Cabañas, pero también era como parte de la observación de ver que el, el cuerpo, la presencia del cuerpo humano en la obra de Orozco es muy, la veo como muy grupal, como una masa a Ok. veces. Al menos en esos murales veía como ejércitos, veía como pues, los conquistadores, veía marchas, como escenas de lucha social, como ese cuerpo más colectivo que fue interesante. En la manada del rebaño también es un poco esa distinción, ¿no? Eh, pero, y luego los cuerpos como más aislados son más alegóricos, son más como personificación de un oficio, Ok. de unas artes, de una profesión, de la justicia. Um, o sea, Sí, la libertad, ¿no? El ángel. exacto. Ujú. Y digo, más en el contexto del Cabañas, ¿no? Y entonces se me hizo interesante si tuviera que hacer como un paralelo con la época actual, como de repente pensé mucho en el concepto de individualismo y como ese cuerpo que se individualizó, o sea, no es que dejamos de marchar o de estar en un contexto de lucha social, pero me hizo pensar como más como en esa, sí, como esa observación de la como del... Sí, entonces como que estuve jugando con, pues como distintas maneras en que cómo vayan apareciendo los cuerpos y quería trabajar con ese tema del caleidoscopio pensando como no se trata de hacer como una comparación de la época de Orozco a la mía, sino que todo se rebota y hay similitudes, hay como contrastes, pero como que era más como cómo armo una narrativa dentro de un caleidoscopio, ¿no? Y cómo tengo esas múltiples lecturas donde se rebotan los tiempos. Hay ciertas cosas que siempre estuvieron y entonces, no sé, estaba cosas como el progreso, la maternidad, eh, la naturaleza, no sé, como que era como temas variados. Um, y, y obviamente como un poco como, sí, ok, la noción de progreso ahora se puede cuestionar un poquito más, de repente él hablaba mucho de lo mecánico, de repente nosotros hablamos más de lo digital, o sea, como era como hacer como puentes así muy, muy abiertos, o ahora vivimos una época donde ni nos ya no nos sorprende que haya un clon de algo, que haya una interespecie de algo, o sea, casi que para nosotros es normal y él hace como un caballo mecánico con un cortés mecánico y es como rarísimo, ¿no? O sea, era como esos imaginarios y esos despliegues y um, un poco como, no sé si fue como un juego, pero pensé, sí, también el patrón tiene algo muy como de una pared decorativa, Sí, como un papel tapiz, ¿no? ajá, como papel tapiz, entonces era como esa cosa, como no darle esa dimensión tan, um, no celebrar como la grandeza del muralismo, sino, no es reducirlo tampoco, pero darle otro ángulo que puede ser algo más en referencia a lo doméstico, lo común. No quiero decir la decoración porque no creo que lo fue, pero sí, como esas lecturas variadas a través del prisma de la repetición, como de la variación. Um, Tal vez tenía también que ver con que me volví una madre el año anterior también a Eso. eso, a la producción, y creo que también decidir de trabajar un proceso
muy claro para mí de estar haciendo dibujos, que luego voy a hacer caleidoscopios con ello y eso como era decidir, ok, va a ser un camino de plan de expo donde está muy claro lo que estoy haciendo y ahora necesito esa claridad porque mis tiempos están cambiando también. eh, ya no me puedo dar el mismo tiempo, tengo que administrarlo de otra forma. Entonces fue como ahí en lo personal Ok, como una manera de manejar ese plan de expo. ok. Y digo, ahorita nos dijiste que ¿no? El volver de madre cambió ¿no? En partes de tiempos y organización. Pero justo de lo que te quería preguntar era si sentías que ahora estar acompañada y acompañar más bien a una personita que está descubriendo el mundo, ¿crees que eso, el estar acompañando a alguien que lo sorprende todo y que todo es nuevo, algo ha producido en tus series recientes? No es obvio, como que, pero en términos de tiempos, de nuevo, siento que el impacto es más, no es tan visible para espectadores, pero siento que para mí es más como estoy administrando los tiempos y entonces, o sea, es chistoso porque la pintura tiene su propia relación con el tiempo o los tiempos, tiempos de hacer, tiempos de concebir, tiempos de pensar, tiempos de pa, pa, pa. Eh, y entonces, no sé, como que siento que tengo que tomar ciertas decisiones, tal vez con cierta confianza, eh, no andar como ese tiempo que estás así mirando el cuadro 2 horas a ver si le das ese trazo, no, tal vez no me lo Ya puedo no. tomar igual. Entonces, pero a la vez sí lo tomo, pero entonces es como, voy a sentir el valor de ese tiempo ahí. Sí, y a la vez me estoy inspirando mucho de algunos libros que le leo en la noche que tienen ilustraciones o dibujos muy chingones y no les voy a decir cuál, pero algunos se los robé para algunas pinturas que están en el show. Y sí, y ahí sí, sí robé de esas, de esos libros. Entonces sí, o sea, yo diría que en ese sentido está afectando, pero en la buena, en el buen sentido y pues espero que sea posible que una maternidad sea emancipadora en ese sentido, aunque sé que no es fácil Ok. para ser recién madre para muchas personas, pero... O sea, justo eso que mencionas ahorita, Mm. viene o sea, porque tienes una pintura en el show que se llama Radiopintura, Ah, ¿no? Si sí. no me equivoco. Y justo platícanos un poquito más, pero usaste un episodio de una emisión francesa que justo se llama El, de- Poder de lo... sí, el sí, poder sí. del debate, ¿no? Y Ay, justo es el episodio se llama el Emancipación, tiempo del debate. Sí, el sí, tiempo del sí. debate. Ah, sí, eso es como una pieza muy importante. No sé si es una pieza piloto o al menos es el número uno. Fue también un eureka cuando me invitaron a exponer, a tener mi primer expo en la galería. Este, hay ese cuarto al final, ¿no? En el espacio. En Para Pequod, las ajá. personas que no lo conocen, es un espacio que está dividido en tres y al final como cierto recorrido, espacio grande, espacio intermediario y luego ese cuartito al final. Y siempre pensé, ese cuartito, que de hecho originalmente es más como estudio de sonido, eh, siento que sería algo entre pintura y proyección. Eh, pero puede ser muy gimmicky esa idea. Pero me hacía pensar, o sea, vuelve a Painting Problems, ¿no? Como Sí. es un poco eso, es como siempre hay algo con el contexto, de entender como un aspecto específico del contexto y ahí como que sentía que se prestaba, pero era encontrar cuál es mi manera de trabajar esa relación entre proyección y pintura. Otra pregunta era cómo hacer el lenguaje más presente en mi pintura, que es muy visual. Y noté que la mayoría de pintores que trabajan con palabras en sus pinturas es algo que hacen toda su vida y casi no hacen otra cosa. Es como, sí, o sea, pensaba en Ed Ruscha, en Christopher Wood, no sé, como tal vez hay unas que son distintas, los probó, pero sí, es más como... mm, curioso, pero
En realidad siempre me interesó la presencia del lenguaje, de las palabras, incluso neologismos, están ahí en la creación de varios proyectos, pero es como si el título era siempre el espacio que me quedaba para darle presencia. Entonces era como de repente la idea también de proyectar texto, y me gusta mucho el formato del subtítulo. Tal vez también ahí es volver a esa formación en el diseño gráfico también. Eh, y, y entonces escucho mucho radio en el taller. Tal vez está en algún aspecto de la maternidad, porque no me da igual de tiempo leer, que ya en la noche quiero echar la hueva y ya no quiero leer. Y entonces los podcasts me han servido mucho para hacer investigaciones, para pensar, para, pues sí, construir muchas reflexiones. Y pues escucho mucho el radio francés. Hay programas de muy buena calidad, con muy buenos invitados, y a la vez llevo 20 años fuera y de repente es como si esa calidad de distancia está ahí como... Es casi como el hilo que me permite reconectar con y entender cuáles son las corrientes de pensamientos, y a la vez darse cuenta de toda esa homogeneización de los discursos, que pues igual lo que se habla, ya se habla aquí también. O sea, entonces viene de un deseo de compartir, escuchar primero un programa de radio que me pareció muy interesante, uno de muchos, ¿no? Fue muy difícil escoger. Pero luego pensar qué pasa, porque tenía esa frustración, me gustaría compartirlo con tal persona, pero no puedo, está en francés. Entonces el acto de traducir, o pensar, es muy contundente con la pintura, leer o ver, mirar una pintura es como traducir también, es un acto de traducción. Entonces como, ¿qué tal si transcribo, traduzco y proyecto y a la vez trabajar eso tipográficamente? Y luego fue, ¿y qué tal si entra mi voz? Es un debate de 3 personas discutiendo el término de emancipación. Es muy representativo de los discursos de la hora, y se me hizo interesante como dentro de esas preguntas sobre la expo, como la premisa de esa urgencia por el ahora, cómo se define una época. Sí, cómo habla la pintura, ¿no? Sobre todo de nuestro ahora. Sí, o viceversa, o como hablamos de la pintura ahora, y eso, y pensar en la relación con cualidades como la luminosidad, por ejemplo, la atracción por una superficie plana que tiene mucha luz, entonces cómo la pintura reacciona a eso, o al contrario, cómo le da un contraste a eso, trayendo su propia materialidad y como superficie rugosa y no solo plana y luminosa, pero... Obviamente al hacer la proyección, pues, estoy también con esa luz y esas letras y que le dan eso, le doy movimiento. ¿Es una pintura o es una pintura por cuadro? Entonces, otra vez, como poner esas preguntas como, y luego la voz, o sea, la calidad de la voz, la calidad del sonido, la escucha como calidad, darle, o sea, al final un poco como lo que hice es hacer que la gente se quede mirando a una pintura media hora. y creo que eso, estoy muy contenta, que hasta 10 minutos es como, porque pues ¿quién se da el tiempo de realmente mirar cuánto tiempo, ¿no? Si es solo consumir una imagen, o es realmente como qué es lo que te estás absorbiendo y qué te va diciendo. Tal vez lo que te va diciendo después de media hora de verla no es lo mismo a cabo de 2 minutos de verla. Entonces, yo creo que también tiempo de calidad es ese tiempo de atención, y en esa expo estoy empujando a la gente a distinguir el blanco de los blancos, de los grises, de los blanco-amarillo, ¿sabes? Entonces, Ok. Qué bien. Y justo me gustaba mucho y te quería preguntar ya nada más para ir cerrando, pero justo varias de las pinturas tienen como representaciones de parejas, ¿no? Está uno que es Heteros en Crisis, otro que son los amantes de Pompeya, y luego otros que es como amantes en flagrancia. Sí. Y además como que de varias épocas, ¿no? Igual como jugando con el tiempo, pero que de dónde viene como, o sea, ¿por qué retratar parejas? Pues justo...
me interesó mucho, o sea, uno de los estudios, digamos, de fondo para esa expo es descubrir que existe una rama de la historia que se llama la historia de las sensibilidades. Ok. Y es una rama muy reciente de la historia. En sí, el concepto de historia reciente me parece muy interesante y a la vez característico de la época, que resurja un interés para la historia de las emociones en un momento donde lo afectivo de repente está muy presente en lo político, por ejemplo, o en el lenguaje de lo social. O sea, siento que el lenguaje de lo social ahora viene acompañado del lenguaje de las emociones y para que esa historia, ese estudio pueda suceder, necesita trabajar con la rama de la psicología, de la sociología. Entonces, en ese esa campo interdisciplinario, siento que la historia de la pintura tiene su lugar, porque pues en términos de iconografía nos puede ir diciendo sobre las relaciones entre humanos o interhumanas, entre lo humano y su entorno, cómo se han ido relacionando, ¿no? Y entonces las parejas se me hizo como, sí, hacer un timeline, como una línea de tiempo en el espacio, que es algo que me gusta hacer. La expo del Eco era construida como un timeline también. Y entonces como la pareja de Pompeya es como una pareja muy antigua que se llama así porque en los restos arqueológicos de Pompeya encontraron una pareja que se llama The Lovers of Pompeii en inglés y durante mucho tiempo se dio por hecho que era un hombre y una mujer y por la anécdota hace como, no sé, menos de una década se dieron cuenta que son en realidad dos hombres. Ok. Que no sabemos si son familiares o amantes pero Sí, o dos personas que a lo mejor ni se conocían ni acabaron ahí, ¿no? exacto, o tal vez era el maestro y el amo y su esclavo, no sé, pero lo interesante es cómo se desbalanceó, cómo se le movió el piso a un símbolo o a una cosa como, o a una convención, o como, entonces me gusta mucho esa anécdota, ¿no? Y pues especular que eran como amantes de verdad, como una pareja de hombres que viven así ese momento. O sea, también la pregunta, y de nuevo me gusta el filtro de la pintura para pensar en esas preguntas, es cómo pensar más de 1000 años atrás, porque obviamente no podemos sentir cómo se sentía y podemos nomás proyectar y especular, pero es un reto, ¿no? Y un artista, yo como artista me puedo permitir lo que un historiador no puede, que es generar como anacronismos y jugar, hacer el juego de lo anacrónico. Un historiador no puede hacer eso. Y entonces, pues sí, las parejas, y entonces hay una pareja medieval en el show que está en una situación profana, algo está pasando que no deberían de hacer. No sabemos si es adúltero, no sabemos si es una relación homosexual, no sabemos si es un acoso, pero no se puede distinguir si son hombre o mujer y siento que es también retomar una iconografía como que nos resuena mucho hoy en día, pero que tiene como 1000 años, ¿no? Um, y luego, pues, Heteros en Crisis es también como darle como un toque de humor a la hora, como con todos esos como desbalances, como... Y esa, sí, y en sí, y es lo que está pasando con el poder de lo frágil, esa radiopintura, y es un poco esas preguntas que están ahí sobre cómo el lenguaje de la pintura se puede cruzar con el de las emociones y de lo social. Ok. Oye, Elsa, pues qué ganas entonces de ir a ver la expo, Sí, ¿no? por Que favor. dices que está hasta el 23 de marzo en Pecuad, ¿no? Hasta el 23 de marzo. Y que además cierra esa, pero ese mismo día abre una, pero ahora en el Amparo de Puebla, grupal, una pequeña que tendrá varias piezas tuyas, ¿no? Por lo que entiendo. Sí, el 23 de marzo se cierra Quality Time y abre una expo en el Museo Amparo en Puebla que se llama Pintura Contemporánea en México, curada por Paola Duarte y Amanda de la Garza. Y pues sí, si no pueden ir a una, pueden ir a la otra. Sí. Porque además son vacaciones, entonces para ir a Puebla se pone más fácil. Exacto. Primer día de Semana Santa en Puebla, vengan. Pero Sí. buenísimo, Elsa. Pues Muchísimas gracias por venir por aquí. muchas gracias a ti, muchas gracias por tus preguntas.
No, hombre, un tu gustazo. escucha. Espero que sí te hayan gustado y pues nada, nos vemos entonces por ahí en Pequod antes del Seguro. 23 de marzo. Seguro. Muchas gracias. Buenísimo. Pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Muchísimas gracias por compartirlo, por seguirnos, por dejarnos una reseñita por ahí. Ya se la saben, yo soy Diego Aramburu y ahora sí nos vemos porque ya hay video en una semanita. Adiós.